A ver, mis queridas chicas, les voy a contar un cuento. Primero leamos su caso. Su, a ver, su caso está acá. Su, caso está aquí. ¿Ya? Su paciente es Mateo, un niño de 4 años, un paciente pediátrico, el cual es llevado a urgencias por su madre porque tiene tos productiva. Tos productiva es una tos que tiene flema, moco, donde hay fluidos, eso es lo que hay con productiva. Tiene decaimiento, es decir, astenia, y hablando en un lenguaje clínico, tiene la piel muy, muy, muy caliente. Los signos, el examen físico y signos vitales, temperatura 39,2 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 120, taquicardia cardíaco, piel pálida con carne de gallina, es decir, hay piloreacción. El niño refiere tener mucho, mucho frío y presenta escalofríos intensos. Diagnóstico presuntivo, neumonía bacteriana asociada a bacterias gram negativas. ¿Ok? Entonces les voy a contar un cuento, ¿ya? Ok, verán. Les voy a contar cómo funciona la termorregulación. El cuerpo, por naturaleza, se termorregula. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí está, ¿no es cierto? El cerebro. Está, bueno, pues, a ver, ¿qué me dibujo? Está la persona, ¿no es cierto? Y con todo su cuerpo, ¿no? Disculpen el horrible dibujo. Ya. La persona, el cerebro, ¿sí? Tiene un órgano, mejor dicho, una parte cerebral, una región cerebral llamada hipotálamo, ¿ok? El hipotálamo es el centro regulador de la temperatura. Es el centro regulador de la temperatura. ¿Sí? El hipotálamo recibe fibras aferentes, fibras sensitivas de la piel, del tejido interno, de los órganos, ¿sí? Porque el hipotálamo revisa cómo está la temperatura en el cuerpo, ¿sí? Ustedes saben que la temperatura corporal está dada principalmente ¿por quién? Por nuestros músculos que hacen contracción y liberan energía, calor energía en forma de calor. Está dada por el funcionamiento metabólico corporal, por las reacciones bioquímicas. Es decir, yo produzco calor por naturaleza biológica, por reacciones bioquímicas, por contracciones musculares, por millón de cosas produzco calor, ¿sí? Ahora, este calor, sí, debe ser regulado. Porque a veces yo en un ejercicio intenso produzco mucho calor. Cuando hace mucho frío, el calor no es suficiente para nivelar mi temperatura con el clima externo. Porque dentro de mi cuerpo, dentro de mis órganos, tengo que tener una temperatura apropiada, ¿sí? 36, 37 grados. ¿Quién se encarga de sentir que hay mucho calor o hay mucho frío? El hipotálamo. Por eso el hipotálamo recibe fibras aferentes, sensitivas. Y el hipotálamo mismo se conecta con otros órganos, con parte del sistema nervioso, para activar una respuesta. Porque claro, o sea, yo tengo frío, pero ¿qué hago? O sea, o tengo mucho calor, ¿qué hago? Entonces, la típica, ¿no? Cuando tienen mucho calor, ¿qué pasa con su cuerpo? Comienzan a sudar, se ponen rojos, ¿sí? ¿Qué más hacen? Comportamientos conductuales, se sacan cualquier ropa que les estorbe o les dé mucho calor. Versus cuando tienen mucho frío, ¿qué hacen? Comienzan a temblar. ¿Por qué? Porque temblar es contracciones musculares que suben la temperatura. ¿Qué más hace? El hígado a nivel metabólico comienza a producir más calor con reacciones energéticas. ¿Qué más hacen cuando tienen frío? Reacciones conductuales. Obviamente es como que se hacen como bolitas, se busca aumentar el calor, porque es una reacción de los mamíferos evolutivamente conservada. Y reacciones conductuales obviamente es por una chompa, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de que hagamos todo esto? De que, ejemplo, en el calor el cuerpo sude, en el calor el cuerpo se ponga rojo, en el calor el cuerpo, yo que sé, tenga sueño. El hipotálamo. El hipotálamo es el que recibe las aferencias, el que siente la temperatura y el que da una respuesta. ¿Sí? Por eso el hipotálamo se considera el centro termorregulador del cuerpo. ¿Ok? Ahora, les voy a explicar cómo sucede la fiebre. Por naturaleza, el hipotálamo debe sentir y regular la temperatura. Entonces, ¿cuál es la temperatura normal a la que el hipotálamo debe estar tranquilo y ni aumentar ni disminuir? Entre 36 y 37 grados. ¿Sí? Y 37,5 dice una bibliografía, de otra 37. Esto es lo normal. Si de ahí
por naturaleza, ejemplo, me pongo a correr como loco, me sube la temperatura, el hipotálamo dice, ah, ya, ok, estamos como que subiendo más de 37, es hora de sudar, es hora de vasodilatar, es hora de tomar líquidos, es hora de descansar. ¿Ok? Si el hipotálamo siente que bajo de los 36 grados, el hipotálamo dice, ah, ya, es hora de temblar, es hora de lo que sea. ¿Ok? Entonces, el hipotálamo es el centro regulador y tiene por naturaleza un punto de temperatura establecido. El hipotálamo siempre tiene que estar entre estas temperaturas, ¿sí? Y debe hacer que los órganos y todo el cuerpo responda y produzca esta temperatura, entre 36 y 37,5. Ahora les voy a contar un cuento. Pepito se cortó la mano, se cortó el pie, yo qué sé, se cortó cualquier cosa, ¿ya? Así bien feo, ¿no? Casi está a la mitad de la manito de lástima. Por ahí, ¿qué creen que van a entrar? Un montón de microorganismos, virus, parásitos, hongos, bacterias, un montón de cosas. Muchas moléculas, ¿sí? Y estas moléculas, ¿sí? Estos microorganismos que entran, ¿ok? Van a estimular al sistema inmunológico. ¿Y el sistema inmunológico qué va a producir? Macrófagos, los monocitos, los neutrófilos, todos ellos, ¿qué van a producir? Moléculas proinflamatorias, ¿cierto? Moléculas proinflamatorias, ¿ok? Muy importante. Entonces, miren que estas moléculas externas inducen la producción de moléculas internas. Estas moléculas internas con las externas van a producir fiebre, como ya lo vamos a ver. Las moléculas de origen externo, como bacterias, virus o pedazos de bacterias, virus o hongos, actúan como pirógenos, pirofuegos, pirógenos exógenos, ¿sí? Pirógenos exógenos. Entonces se me ocurre, la membrana celular de la bacteria es un pirógeno. Yo que sé, el glucoramino manano del virus es un pirógeno exógeno. Es decir, los PAMPs y los DAMPs actúan como pirógenos exógenos, ¿sí? Pero sobre todo los PAMPs, los DAMPs no, sobre todo los PAMPs, ¿ok? Los PAMs inducen a la producción de moléculas proinflamatorias como interleuquina 6, interleuquina 2, interleuquina 1, TNF-alfa, interferón alfa, ¿recuerdan? Y estas moléculas actúan como pirógenos endógenos. Estas moléculas, entonces, ya produje, ¿no? O sea, ya tengo pirógenos exógenos, pedacitos de virus, de hongos, de bacterias, yo qué sé, el lipopolisacárido, el simosan, la inulina, o sea, todo lo que hemos visto de PAMs, ¿sí? Y ya tengo los pirógenos endógenos, ¿sí? Los pirógenos endógenos de interleuquina 1, 6, 12, TNF-alfa, interferón gamma, ¿sí? Ellos van a subir por torrente sanguíneo y van a llegar hacia el cerebro. En el cerebro va a estar el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo va a apreciar, a percibir estas moléculas, ¿sí? Obviamente no entran directamente al hipotálamo, porque como saben, el cerebro está protegido por la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica del hipotálamo se llama órgano vascular de la lámina terminal, ¿sí? Así se llama la barrera que recubre al hipotálamo. Entonces, la barrera hematoencefálica se encarga de captar estas moléculas, de captar a los pirógenos exógenos y los pirógenos endógenos, y lo que hace es que produce el órgano vascular de la lámina terminal, prostaglandina E2, ¿sí? La barrera hematoencefálica, esta partecita de aquí, voy a amplificarles, entonces, déjenme indicarles un gráfico. Aquí, miren, ¿no? Cómo los inmunógenos vienen acá y este es el hipotálamo, ¿no? Todo esto es el hipotálamo. Ahora les voy a cambiar. Todo esto es el hipotálamo. ¿Sí? Aquí el hipotálamo está recubierto por toda la barrera hematoencefálica, que se llama órgano vascular de la lámina terminal, toda la barrera hematoencefálica. El órgano vascular de la lámina terminal, ¿sí? Produce prostaglandina E2.
La prostaglandina E2, esta sí, como es un lípido, puede atravesar la barrera hematoencefálica y mimética. A ver, voy a hacer más chévere. Ya, este, ¿sí? Miren, miren cómo les indico el gráfico que hay aquí. Miren cómo el órgano vascular de la lámina terminal, la barrera hematoencefálica, sí recepta los pirógenos endógenos, produce la prostaglandina E2 y la prostaglandina E2 viene a las neuronas hipotalámicas, porque en el hipotálamo hay neuronas, sobre todo en el núcleo arcuato, ¿no? Llegan al núcleo arcuato y al núcleo, ¿cuál es el otro núcleo? El núcleo paraventricular. En el núcleo arcuato y en el núcleo paraventricular del hipotálamo están los receptores de prostaglandina E2. Cuando el núcleo con sus neuronas recepta el arcuato y el paraventricular la prostaglandina E2, la prostaglandina E2 hace que las neuronas produzcan AMP cíclico. Y el AMP cíclico reajusta el punto de temperatura hipotalámica. Lo normal era que tenga 36 a 37,5. Pero ahora, porque he producido AMP cíclico, aumenta. Y lo normal es que, digamos, tenga 39, 40. Entonces, ¿qué creen que va a hacer? El hipotálamo, como ya no es normal que esté en 36, 37,5, sino en 39, 40, el hipotálamo de golpe va a sentir, entonces, si debo estar en 39, y digamos que estaba en 36, chuta, me estoy muriendo de frío. Entonces el hipotálamo manda respuestas a todo el cuerpo, activa el sistema simpático hormonal. ¿Para qué? Porque si debo estar en 39 y estoy en 36, me faltan 3 grados, es full. Comienzo como loco a producir energía, activo el sistema nervioso simpático, comienzo a temblar, me vasoconstriño para que la temperatura, el calor ya no se vaya. Hago todo lo que es el simpático, ¿no? Vasoconstricción, hago temblores, aumento del gasto metabólico, hago muchas cosas para subir la temperatura, porque el rango normal ya no es 36, 37, sino ahora es 39, 40. ¿Por qué subió el rango? Porque el AMP cíclico que produjo la neurona cuando la prostaglandina 2 vino, cuando pues, los pirógenos exógenos endógenos vinieron al órgano de la lámina vascular terminal, aumentaron el punto de ajuste. Entonces el hipotálamo dice, ah, ya, debo subir 3 grados. Entonces activa el simpático, produzco vasoconstricción, el paciente se pone morado, pálido, cianótico. Aumento, me comienzo a temblar como loco porque necesito subir la temperatura, ¿sí? Comienzo a temblar, ¿ok? Por eso es que el paciente tiembla. Y con eso ustedes logran responder su primera pregunta. ¿Por qué el paciente tiene escalofríos si su temperatura es de 39? ¿Sí? Porque cuando los pirógenos exógenos llegan, incrementan la producción de pirógenos endógenos. Y los pirógenos endógenos, como interleuquina 1, 6, TNF-alfa, van al órgano vascular de la lámina terminal, en la membrana que rodea el hipotálamo. Eso hace que el hipotálamo produzca prostaglandina E2. La prostaglandina E2 hace que las neuronas del hipotálamo, sobre todo el núcleo paraventricular y el núcleo arcuato, produzcan AMP cíclico y ceramidas. Y esas AMP cíclico y ceramidas desencadenan vías de señalización que hacen que el hipotálamo ajuste, suba su punto de temperatura normal. Y ya no es lo normal 36, 37, sino 39, 40. Y por eso, aun cuando estoy en 39, tengo frío. Siento frío, porque el hipotálamo de golpe dice, ah, ya no, lo normal no es 36, lo normal es 40. Entonces eso hace que mi cerebro interprete como que estoy 4 grados bajo eso. Me estoy muriendo de frío, ¿sí? Preguntas de eso. Y aquí les he traído unos gráficos bonitos de los libros de esto es patología, ¿no? Este literalmente es el primer caso de quinto semestre. ¿Sí? Pues miren, infecciones, toxinas, moléculas inflamatorias, reacciones inmunes activan a las células inmunológicas. Ustedes ya saben, ¿no? Las células inmunológicas reconocen con los TLR, los PRRs, desencadenan el NF-kappa beta, el NF-kappa beta produce citoquinas, quimioquinas, como estas de aquí, que son pirógenas. Las citoquinas pirógenas van al endotelio del hipotálamo, es decir, el órgano vascular de la lámina terminal, también llamada barrera hematoencefálica hipotalámica. Ahí hacen que los astrocitos de la barrera hematoencefálica produzcan prostaglandina E2. La prostaglandina E2 entra a las neuronas y hace que las neuronas, ¿sí?, produzcan AMP cíclico. Eso produce un incremento del ajuste talámico. Y como debo subir la temperatura, produzco aumento y conservo el calor. Todo lo que vimos, ¿no? Vasoconstricción, temblores, muchas cosas. Eso induce la fiebre. Además de los
pirógenos endógenos, los pirógenos exógenos pueden ir directamente al órgano vascular de la lámina terminal y producir fiebre, ¿sí? Acá les tengo otro gráfico súper chévere que les cuenta paso por paso. Caramba, paso por paso, ¿sí? Paso uno. Pero bueno, aquí estamos más adelante, ¿no? La prostaglandina E2 estimula que el centro hipotalámico se reajuste. Lo siguiente es pues producir más calor, ¿no? El hipotálamo entonces contacta con los núcleos simpáticos del bulbo y el simpático se activa para vasoconstriñir, producir escalofríos, producir la piloerección, aumentar el metabolismo. Eso es porque el hipotálamo está conectado con los ganglios simpáticos y desencadena una respuesta simpática corporal. Y la respuesta simpática, ustedes saben, ¿qué hace el simpático? Vasoconstriñir, produce escalofríos, produce piloerección, produce el aumento del metabolismo, ¿sí? Lo después que yo hago es que una vez yo ya alcancé la temperatura apropiada, logré una temperatura altísima. ¿Qué me pasa? Me pongo rojo. ¿Sí? Y después necesito disminuir la temperatura. Vasodilato, sudo. Por eso es cuando ustedes están con fiebre, primero sienten fríos, caros fríos. Ya llegan a la temperatura apropiada y de ahí si sudan, qué bestia, qué calor, me pongo rojo. Necesito bajar la temperatura. Por eso las fiebres tienen fases. Tienen cuatro fases sobre el quinto, ¿no? ¿Sí? Miremos acá. Ahora, ¿cómo es que la prostaglandina E2 recepta? Y esa, bueno, espérense. Esa es tu primera pregunta. ¿Alguna pregunta de esto? Scar, Emily, Eric. No. No, Ok, pero sí está claro, o sea, sí se entendió lo que les expliqué. Y Ya. Ah, claro, por supuesto, todo esto está explicado aquí, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no? Ustedes saben que cuando, por ejemplo, las células inmunes se activan, producen con interleuquina 6, interleuquina 1, TNF, fiebre. Es lo que hemos visto todo el tiempo en inflamación, ¿sí? Y todo eso está escrito en el texto, ¿no? En el texto les explico un poquito de qué es la fiebre y cómo se regula a nivel hipotalámico, ¿sí? De ahí me paso para acá más abajito, ¿sí? Me paso para acá más abajito. Y aquí sí, los pirógenos endógenos. Ustedes saben que las moléculas, las células inflamatorias, receptan con los PRRs y las moléculas de reconocimiento. Se encadenan en el NF-kappa beta y produzco las citoquinas. Estas citoquinas actúan como pirógenos endógenos. Ahora ya sabemos que los pirógenos van a la barrera hematoencefálica, al órgano vascular de la lámina terminal, en el área peroxidal del hipotálamo, y ahí estimulan a que el órgano vascular produzca la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 va a ser producida por la ciclooxigenasa 2 y la prostaglandina E2 va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a llegar a las neuronas. En las neuronas van a expresar, ¿sí? Las neuronas receptan a la prostaglandina E2 con el receptor EP3. Esto es pregunta de prueba y les va a preguntar la doctora. El receptor EP3 es un receptor acoplado a proteína G que induce la producción de AMP cíclico, ¿sí? Por eso vieron conmigo que la prostaglandina E2 que produce AMP cíclico. Entonces, miremos aquí. Miremos que la prostaglandina E2 producida por el órgano vascular de la lámina terminal llega a las neuronas y las neuronas con el receptor EP3, sí, aquí también es EP3, un receptor acoplado a proteína G, estimula con su unidad alfa estimulante a quién? A la adenilato ciclasa. ¿Para qué? Para producir AMP cíclico. ¿Y el AMP cíclico qué hace? Estimular, ¿sí? A las neuronas simpáticas. Estimular al hipotálamo mismo para cambiar el punto de ajuste térmico, ¿sí? Miren el receptor, acá está el receptor EP3. Igual aquí pondrán el EP3, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende? Induce el AMP cíclico la termogénesis. Algo similar ocurre con el frío, ¿no? Cuando hay frío. ¿Dudas, preguntas, miedos, inquietudes de esto?
¿no? Chéverazo. Miren, entonces, cuando bacterias, virus, hongos ingresan, carajo, ¿sí? Bacterias, virus ingresan. Obviamente los macrófagos y todo el mundo les reconoce, reconozco los lipopolisacáridos, los pirógenos exógenos. ¿Y eso qué hace? Que las células inmunológicas produzcan pirógenos endógenos, citoquinas. Ellas van, vienen al órgano vascular de la lámina terminal. Ahí produzco que, sí, prostaglandina E2. La prostaglandina E2 va a ingresar al hipotálamo y el hipotálamo va a producir ¿qué? El hipotálamo va a producir ceramida y AMP cíclico. ¿Ok? Cuando la prostaglandina 2 es receptada por el receptor EP3 en las neuronas producen AMP cíclico. ¿Sí? El receptor acoplado a proteína G con su unidad alfa estimulante va y estimula la denilatociclasa y las neuronas producen AMP cíclico. El AMP cíclico estimula vías adrenérgicas, vías simpáticas. ¿Para qué? Para que con el sistema nervioso simpático aumente la producción de calor. ¿Sí? Por eso es que la fiebre tiene estas cuatro fases. La fiebre comienza cuando el microorganismo ingresa al cuerpo. Después de golpe, el punto de ajuste hipotalámico sube full. Entonces yo también debo subir la temperatura. Pero hasta que yo suba siento frío, escalofríos. Después yo llego al punto apropiado y la fiebre se ha producido. Pero después de golpe, siento mucho calor. Entonces me vasodilato, me relajo, sudo. Entonces primero el simpático se activa, se mantiene y luego el simpático se apaga. ¿Sí? Porque la temperatura ha subido de más. ¿Sí? ¿No hay preguntas de esto? Puedes repetir la última partecita porque ahí sí ya me hice bolas. El simpático al inicio se prende y después el simpático se apaga. ¿Por qué? Porque mientras sube el punto de ajuste hipotalámico, quiere decir que la temperatura normal ya no es 36, sino 39. Entonces, ¿qué hago? Activar al simpático para producir calor. Pero hasta que el simpático produzca calor, cachas que hay 3 grados de diferencia. Estoy muriéndome de frío. El cerebro entiende que se está muriendo de frío. Porque ahora lo normal ya no es 36, ahora lo normal es 39. Cuando el simpático se activa, comienza a aumentar y a ganar calor. Y después se produce demasiado calor. Entonces, ¿qué debo hacer? Apagarle al simpático. ¿Ok? Y después ya cuando me da calor, ¿qué hago? El simpático se apaga. Ya no estoy vasoconstriñido, estoy vasodilatado. Ya no estoy con frío, estoy con calor. ¿Sí? Y Gracias, todo es Gabriel. muy bien. Todo eso les cuento aquí, ¿no? Todo eso les cuento aquí. ¿Qué hace la prostaglandina 2 y cómo produzco fiebre? Bases moleculares de las fiebres. Una vez el punto de ajuste ha sido cambiado, lo que hago es activar el simpático. El simpático causa vasoconstricción para disminuir la pérdida de calor, porque se supone que tengo que ganar 3 grados más, ¿sí? Por eso la piel se hace pálida de golpe, el paciente se pone pálido, porque vasoconstriñe. Y la erección, ¿sí? Y todo lo demás, ¿sí? Ahora, la pregunta 2 es lo siguiente. ¿Qué pasa si pongo medicamentos que inhiben el NF-kappa beta? Eso la doctora Ontaneda les dio la respuesta hace como 12 meses, creo. Perdón, como 2 meses. Ustedes leyeron el paper de NF-kappa beta y la inflamación, ¿sí? ¿Se acuerdan de este paper hermoso? Traumas de Vietnam. ¿Se acuerdan, chicos? La respuesta la doctora les da aquí. Los medicamentos inhibidores del NF-kappa beta. Prácticamente, si no activo el NF-kappa beta, pues no produzco ninguna de estas citoquinas, ni quimioquinas, ni moléculas inflamatorias. ¿Ok? Y si no tengo pirógenos endógenos, porque el NF-kappa beta está inhibido, yo tengo fiebre, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? La doctora misma les dio la respuesta a la doctora Antonella. Efectos de bloquear el NF-kappa beta. La inhibición del NF-kappa beta, pues me inhibe la producción de interleuquina 1, beta, interleuquina 6 y TNF-alfa. Y estos son los pirógenos endógenos más fuertes por excelencia. ¿Sí? Además, inhibo el NF-kappa beta, inhibo la COX, inhibo la prostaglandina de sintasa, inhibo el inflamosoma, inhibo todito. ¿Sí? Y con eso ya no hay pirógenos endógenos, la temperatura ya no sube tanto
¿sí? El punto de ajuste hipotalámico ya cambia. Vuelta, vuelve a bajar. Porque el punto de ajuste hipotalámico sube porque los pirógenos endógenos y exógenos le modifican. Pero si ya elimino las interleuquinas y todo eso, y elimino los microorganismos, ¿qué creen que va a pasar? El punto de ajuste vuelve a los valores basales, 36, 37. ¿Preguntas, dudas, miedos, inquietudes de esto? No, literalmente es el gráfico que yo les puse aquí para que ustedes lo copien y lo peguen. Aquí está. Sí, entonces, en verdad, doc, investigamos, dimos un paper de la American Physiology of Immunology y vimos que hay inhibidores de la NF-kappa beta, como los inhibidores del ITK, del proteasoma, del DNA, de uniones del DNA, de la P50, y eso inhibe, pues, por supuesto, la expresión de genes proinflamatorios. ¿Sí? Ustedes estudiaron prácticamente. Así, aquí yo no ahondo mucho en la vida del NF-kappa beta, porque no les pregunta la doc primero, pero ustedes por si acaso revisarán y pongan un gráfico de la vía del NF-kappa beta. ¿Sí? Ahora, pueden poner el gráfico de Lodich, ¿no? El gráfico que yo les he indicado hasta ahora, les he indicado siempre. Pueden poner el gráfico del NF-kappa beta este, ¿sí? Vale, el de aquí. Voy a poner mejor este de acá. Ok, ahora, la última pregunta. ¿Cuál es el receptor que detecta al invasor, al lipopolisacáridos? Ustedes lo saben de memoria, el TLR4. ¿Cuál es el receptor que produce el cambio de temperatura en el hipotalámico? Aquí sí es súper importante. El receptor EP3. ¿Sí? El receptor EP3. Entonces, les repito, el órgano vascular de la lámina terminal, que son los astrocitos que rodean al hipotálamo, ellos son los que recetan a los pirógenos exógenos y los endógenos. Y el órgano vascular de la lámina terminal, la barrera hematoencefálica, el hipotálamo, produce prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 entra a las neuronas. Las neuronas tienen el receptor EP3. El receptor EP3 es el que recepta la prostaglandina E2 y el encargado de modificar a las neuronas para que las neuronas con el AMP cíclico que se produjo aumenten el punto de ajuste hipotalámico, activen el simpático y todo lo que hemos visto. ¿Sí? El receptor EP3 es un receptor acoplado a proteína. Y de los teleres no les hablo mucho porque es lo que hemos visto, ¿no? O sea, eso no hay de dónde. El TLR reconoce el lipopolisacárido, activa la vía amiloide 88, IGA 412, fosforila TRAP6, TRAP6 llama la TAC1, la TAC1 le fosforila el ICA beta, el ICA beta es fosforilado, llamo ubiquitinas, elimino el ICA beta, ¿sí? Y la subunidad P50, P50 y P23 entran y actúan como factor de transcripción y el NFK beta se adapta. Sí, o sea, eso no es nada de diferente de lo que ibas a dar. ¿Sí? Aquí está lo mismo, ¿no? El TLR4. ¿Cómo se estimula el TLR4? ¿Ok? Aquí les puse otro gráfico igual. Pónganle uno más, uno que tenga, que esté completo. Yo, si fuera ustedes, le pondría este. ¿Sí? Con este y con este es suficiente. Más bien este de aquí le voy a borrar, porque está por demasiado. Este de acá pueden dejarle para que expliquen, ¿no? Cómo el lipopolisacárido se une a la lipoproteína de unión a lipopolisacáridos. Y de ahí, conjuntamente, estimulan al CD14. Y todo esto estimula al TLR4 y el TLR4 desencadena la vida. Eso es lo que hemos visto. ¿Sí? Pero lo que sí quiero indicarles, que tal vez se les haga un poco complicado al inicio, es esto de aquí. Como las neuronas, aquí cambian, aquí no es de P4, aquí es de P3. ¿Sí? Como acá. Los receptores de P3 son receptores acoplados a proteína G, ¿sí? Que estimulan, obviamente, a la proteína G en su unidad alfa estimulante, y la alfa estimulante viene y activa a la adenilatoxicasa. Eso lo van a ver conmigo mucho más de profundidad en la clase de hoy que voy a dar a la noche a las 8. Ahí les voy a hablar más de profundidad de las proteínas. ¿Sí? Y el AMP cíclico
que se produce por la anilatociclasa que hace termogénesis. ¿Sí? Hasta ahorita, preguntas, miren, aquí después igual un ejemplo entre el 4, ¿no? No hay preguntas, chicos. A ver, eso de farmacología en realidad solo le puse los inhibidores del NF-kappa beta nada más. Porque no les pregunta mucho, ¿no? Si les pregunta. O sea, aquí les puse los fármacos que inhiben. Pero tiene razón. Si deseas, le voy a añadir un poquito más porque son los mismos fármacos que están aquí, ¿no? Los fármacos inhibidores del NF-kappa beta. Aterosclerosis. Dame un segundo, ¿no? Porque ya le pongo algunos fármacos que inhiben el NF-kappa beta, ¿ya? Aquí está un poco mencionado, pero no está profundido. ¿Sí? Ya le pongo algún ejemplo de fármacos y un poquito más de eso. Pero prácticamente ya saben, ¿no? Los inhibidores del proteasoma, pues inhiben al proteasoma. Los inhibidores del IKK beta, pues inhiben la fosforilación del IKK beta alfa, ¿sí? Como tal, ¿qué va a hacer el fármaco? La inhibición, ¿sí? Ya le aumento un poco eso, ¿ok? Ya le aumento un poco eso. Tienes toda la razón. Y segundo, dentro de la rúbrica les dice que aquí no está puesto, pero que hablen un poco de la fisiopatología con la clínica. Y es prácticamente lo que yo les expliqué. Y aquí les puse, porque eso no pide dentro de las preguntas, pero sí pide en la rúbrica. Pues aquí les pongo, con esto vinculan la fisiopatología con la clínica. ¿Qué pasa cuando la prostaglandina 2 se eleva? Porque el hipotálamo activa el simpático, porque el simpático busca aumentar la temperatura y cómo lo hace, ¿sí? Porque el simpático hace todo lo que hace, ¿sí? ¿Y qué más pasa? Es lo que les acabo de explicar, todo esto está aquí, ¿sí? Lo de los fármacos tiene razón, le voy a aumentar un poquito. La verdad, citar, no cité nada, ¿no? Pero ya le voy a citar entonces, quieren que le ponga las normas Vancouver, ¿sí? ¿Aló? Gracias, gracias, Gabriel. Ya, ok, mis chicos. Si está claro el trabajo es largo, pues. O sea, todo esto yo lo saqué de ustedes cuando ya vayan a patología, ahí van a ver. Esto literalmente es el primer caso de patología clínica que le dan. Entonces nos vamos de acá al Harrison y acá abajo está la fiebre, ¿sí? Esto ya se saca de libros clínicos, o sea, las ciencias básicas solo ayudan a entender esto, pero de ahí la fiebre todo ya se saca de aquí, ¿sí? Patología de la fiebre, los pilógenos. ¿Cuáles son los pilógenos? ¿Por qué se producen los pilógenos? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cómo llevan el punto de ajuste hipotalámico? ¿Sí? Aquí saca este gráfico, por ejemplo. ¿Qué pasa en el sistema nervioso central? ¿Sí? Este libro ya es vinculado a medicina, ¿no? O sea, este ya es práctica, clínica. ¿Sí? Todo está aquí. ¿Ok? También saqué, pues, por supuesto, de los papers de la capa beta, del libro, de todos los datos que hemos estudiado. Ya le aumento lo de los fármacos, cito en Vancouver y les envío, ¿ok? ¿Alguna otra duda, pregunta, miedo o inquietud, chicos? Podría ser en hasta las 6 de la tarde, podría ser. Ok, Gabriel. Está bien. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, miedos o inquietudes?
No, Gabriela, hasta ahí está todo claro. Ok, chicos, les agradezco. Me han ponido. Se han puesto en aprietos otra vez. Estos trabajos son largos, pues estos no son así, ¿no? Pero con todo, ya está listo. Aquí están las imágenes que me pidieron, está explicado todo, está la información clínica, médica, biológico molecular. Me costó buscar estos gráficos porque no hay fácil nada de esto. Y está todo listo, mis chicos, ¿de acuerdo? ¿Les parece completo, apropiado el trabajo? Ya. 10 de 10 si viene de ti, la verdad. Ya, ok, pero pues lo explicarán bien a la... No, pues ya. Ya. Y Gabriel, con respecto a, ¿te acuerdas? Esto es diferente. ¿Te acuerdas que yo te pedí como un repaso para el iris? Como a mí no me enseñaron nada. Veamos si me alcanza.